Cuando se desea eliminar PLC que están insertados en escaleras, se tienen dos opciones que dependen del tipo de PLC insertado. Cuando el PLC es compacto, este se elimina y los peldaños se restablecen de forma automática. Cuando son modulares, en algunos casos, los peldaños no se restablecen de forma automática. Aquí es donde tenemos que usar una función específica de AutoCAD Electrical para restablecerlos, que es lo que explicaré en este video. En este dibujo voy a restablecer los peldaños de esta escalera. Para ello, usaré la función para agregar peldaños que se encuentren en el panel de editar y numerar cables. Su símbolo es una escalera con el signo de suma a su costado. Esta función es un grupo de funciones, así que la función que se muestra será la última que se use. Hago clic en la función para agregar peldaños y observe el cambio en el puntero de mi ratón. Ahora ya no tiene el pequeño cuadrado en el centro. Me desplazo hacia la escalera y para insertar peldaños debo ubicar el centro del puntero a la altura de los números de peldaños en cualquier parte, pero entre las dos fases de la escalera. No se necesita ser tan preciso, pero es importante hacerlo dentro de ese espacio para que el programa detecte los números de los bordes. Hago clic, un clic normal y el peldaño se agrega. Continúo con este proceso hasta restablecer. Para que estos peldaños se puedan agregar, la escalera debe estar numerada. Los números son las referencias para que esta función dibuje el peldaño. Una vez que haya terminado, debo finalizar esta función presionando la tecla Enter o la tecla Escape del teclado. Ahora voy a quitar peldaños del segundo PLC compacto. Los peldaños son cables, así que debo usar la función para cortar cables que se encuentren en el panel para editar y numerar cables. Hago clic en esa función, que es una sola función. No deje de fijarse en los cambios que van ocurriendo en el puntero del ratón. Me acerco al peldaño que deseo eliminar y busco tratar de tocarlo hasta que se resalte o sombree. En ese momento hago clic y el peldaño se elimina, al igual que su empalme con la escalera. Ahora repetiré el proceso para los demás peldaños. Para este caso, es recomendable desactivar la función Snap que se encuentra en el menú de estado. Una vez que haya terminado de eliminar estos 7 peldaños, se debe finalizar la función presionando la tecla Enter o la tecla Escape del teclado. Ahora debemos reducir la escalera. Para esto usaremos la función Alargar de AutoCAD. Esta se encuentra en la pestaña de inicio. Hago clic en esa pestaña. Aquí tenemos el panel para modificar y dentro la función de alargar, que también se usa para cortar dibujos. Hago clic sobre esa función y ahora seleccionaré las dos fases de la escalera usando una región. Esta región debe formarse de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Hago clic en la esquina inferior de la derecha y luego en la esquina superior de la izquierda, tratando de seleccionar ambas fases o ambas líneas de la escalera. Estas se resaltan y se sombrean. Ahora presiono la tecla Enter. Me dirijo a uno de los extremos de la escalera y lo selecciono con un clic. Luego subo
reduce el tamaño de la escalera hasta el lugar deseado. Termino la función haciendo clic en el punto donde terminará de reducirse la escalera. Si quiero repetir el proceso para otra escalera, debo activar nuevamente la función. Esta vez, alargaré la escalera del cuarto PLC. Así que hago clic sobre la función y me dirijo a esa escalera. Esta vez, haré la selección de la escalera pasando sobre el PLC. Todo se sombrea, incluyendo el PLC, y todo se selecciona. Pero la función no se aplicará al PLC, porque es un bloque fijo. Así que presiono la tecla Enter. Me dirijo a uno de los extremos de la escalera, lo selecciono haciendo clic y me desplazo hacia abajo para alargarla. Una vez que encuentre la longitud deseada, hago clic y se termina la función.